Saludos desde Euronews, hoy lunes 21 de agosto. Les presentamos las noticias más destacadas de hoy y comenzamos con la guerra en Ucrania y el discurso de agradecimiento del presidente Zelensky ante los daneses tras el anuncio del envío de 19 cazas F-16. Seguiremos con noticias del frente. La defensa antiaérea rusa ha derribado 2 drones en las proximidades de Moscú. Veremos las maniobras militares de Seúl y Washington en la península de Corea ante las amenazas de Pyongyang y cómo los delegados de la CEDEAO se reúnen en Níger con los líderes de la Junta y el presidente derrocado Bazoum. Les presentaremos también los resultados de los comicios en Ecuador y Guatemala, que continúan la corriente de izquierdas que predomina últimamente en Latinoamérica. Además, en Europa, los incendios en Grecia y en las Islas Canarias han quemado decenas de miles de hectáreas en los últimos días. Al final de nuestro informativo hablaremos de la victoria histórica de España en el Mundial de Fútbol Femenino y del dolor de su heroína, la futbolista Olga Carmona, por la muerte de su padre. Y ahora enseguida, los titulares. El presidente Volodymyr Zelensky visita Dinamarca después de los Países Bajos para ultimar los acuerdos de suministro de aviones de combate F-16 a Ucrania. Marchas contra Putin y contra la guerra en el tercer aniversario del envenenamiento de Navalny. En el frente, Kiev recupera 3 kilómetros cuadrados más en Bakhmut. En Ecuador, el duelo en la segunda vuelta será entre la izquierdista Luisa González y el centrista Daniel Noboa, a la sorpresa de la cita electoral. El accidente de Luna 25 afectará a las futuras misiones rusas en un contexto en el que Rusia sigue por detrás de sus principales competidores en la carrera espacial. España se proclama campeona del mundo de fútbol femenino tras vencer a Inglaterra por 1-0 en Sydney. Después de su visita en Países Bajos, Volodymyr Zelensky se encuentra en Dinamarca por primera vez en virtud de su cargo de presidente ucraniano. Con estos viajes, Zelensky ultimó los acuerdos de entrega del suministro de aviones de combate F-16 de ambos países a Ucrania, decisión que calificó de importante motivación para las fuerzas de su país, aunque aún no está claro cuándo estarán los aviones en manos ucranianas o en los cielos ucranianos. Що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес дуже сильно, що в небі домінує Російська Федерація і що окрім літаками ми не обмежуємося, ми говоримо про протиповітряну оборону, бо попереду зима. Según el primer ministro neerlandés, los F-16 no ayudarán inmediatamente en el esfuerzo bélico, ya que se trata de un compromiso a largo plazo de los Países Bajos. Los gobiernos neerlandés y danés también participan en una coalición que trabaja en la formación de pilotos ucranianos para pilotar los avanzados cazas. Manifestaciones contra Putin y contra la guerra en Helsinki y Berlín, coincidiendo con el tercer aniversario del envenenamiento de Navalny. En la capital alemana, donde el opositor ruso fue tratado, los manifestantes marcharon bajo el lema «Putin es un asesino» y mostraron su apoyo a Navalny, como este estudiante y activista ruso. We made it to show for everybody that you are not alone. Like everyone who is here can see that, hey, you are not alone. We are with you. We are all together. We support Navalny. We support opposition. We support the peace all around the world. And we do not support Putin, his dictature and the war. En el frente, mientras algunos medios occidentales afirman que la contraofensiva ucraniana se está estancando, Kiev ha informado este lunes de que sus tropas liberaron la semana pasada otros 3 kilómetros cuadrados cerca de Bakhmut. Poco antes, el presidente ucraniano celebraba la confirmación por parte de los Países Bajos y Dinamarca del envío de aviones F-16, que según Zelensky darán confianza y motivación a soldados y civiles. En Siria, ataques rusos contra una zona rebelde en el noroeste del país dejan al menos 8 combatientes muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
La misma fuente detalló que aviones de guerra rusos llevaron a cabo ataques aéreos en las afueras de la ciudad de Idlib, apuntando a una base militar de Hayat Tahrir al-Sham. Esta formación yihadista, que resulta de la fusión de Al-Nusra y Al-Qaeda, tiene por objetivo establecer un Estado islámico sunita en esta zona de Siria. Rusia es el principal valedor del régimen del presidente Bashar el-Assad, ayudándole a recuperar el terreno perdido frente a los rebeldes. El deporte siempre se ha utilizado como instrumento diplomático. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, invitó a 15 líderes de los Balcanes y Asia a la fiesta nacional del país el 20 de agosto con motivo del Campeonato Mundial de Atletismo. A las celebraciones en Budapest asistieron, entre otros, los presidentes de Serbia, Turquía, Azerbaiyán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y el emir de Qatar. La reunión entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue a puerta cerrada. El director jefe de Turkinfo, el economista Tarik Demirkan, asegura que Hungría es un puente para Turquía hacia la economía de la Unión Europea. Törökországnak nagyon fontos nyugat felé kapcsolatait rendbe hozni. Hiába van politikailag Törökország kelet felé is kacsingat, Oroszországgal, akár Kínával, akár közel-keleti országokkal is nagyon jó viszonyokat ápol, de viszont külkereskedelme és általában gazdasági érdekei alapvetően nyugat felé irányulnak. Como aseguró a la prensa el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, el enfoque principal del primer ministro Orbán estaba en asegurar el abastecimiento energético de Hungría. Estuvo de acuerdo con el presidente serbio Aleksandar Vučić en que si Ucrania rescinde el contrato de tránsito de gas con Rusia, el flujo de gas desde Serbia podría aumentar. A török államfő, valamint az ázsiai és a balkáni vezetők meghívása a nemzeti ünnepre azt jelzi, Orbán Viktor arra törekszik, hogy fokozza gazdasági és politikai kapcsolatait a régióval. Senuda Nóra, Euronews, Budapest. Nueva provocación de Pyongyang. El líder de Corea del Norte ha supervisado un test de misiles de cruceros, según han informado medios estatales. La agencia de noticias KCNA no ha detallado ni el lugar ni la fecha, pero el anuncio coincide con el inicio de las maniobras militares conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos, que se prolongarán hasta el 31 de agosto. Kim Jong-un supervisó el lanzamiento a bordo de un buque de guerra durante una visita a una unidad naval, en la que destacó la importancia de modernizar el armamento de las fuerzas marítimas. Una mujer israelí muerta y un hombre gravemente herido tras un supuesto ataque palestino al sur de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada. El atacante, según el ejército israelí, disparó desde un vehículo contra otros conductores en la ruta 60 adyacente a la ciudad de Hebrón y se dio a la fuga. Las autoridades israelíes mantienen que el ataque fue perpetrado por un ciudadano palestino al que se sigue la pista. El incidente, aseguran desde la portavocía militar, se está tratando como un atentado terrorista. Los servicios de emergencia israelíes atendieron a la mujer de unos 40 años de edad que falleció y al hombre de una edad similar que fue trasladado a un hospital cercano. Un crimen impune pero no olvidado. 10 años han pasado del ataque químico en Guta, en Siria, y los familiares de las víctimas lo han recordado con vigilias en las zonas rebeldes fuera del control del régimen. Al menos 1.400 personas murieron aquel 21 de agosto de 2013 en el ataque con gas sarín cerca de Damasco atribuido al régimen de Bashar al-Assad. Familias enteras quedaron diezmadas y las imágenes del horror, con niños, mujeres y hombres sin vida, conmocionaron al mundo, marcando un punto de inflexión en la guerra en Siria, que ha dejado más de medio millón de muertos y millones de desplazados desde 2011. En Ecuador, el duelo en la segunda vuelta será entre Luisa González y Daniel Noboa, los más votados este domingo en una jornada electoral sin incidentes tras una turbulenta campaña en la que fue asesinado uno de los candidatos. Los colegios electorales estuvieron fuertemente custodiados. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, a quien sustituyó Cristian Zurita, se instauró el estado de excepción. Zurita, quien ha denunciado amenazas de muerte, lograba la tercera posición. Los ecuatorianos esperan mucho del ganador o ganadora. Pienso que todos aspiramos que trate de mejorar el país, porque en los últimos años nos hemos ido decayendo tanto en la corrupción, inseguridad, incluso la economía. Por eso hay muchos compañeros ecuatorianos que han tenido que emigrar a otro país.
La izquierdista Luisa González, heredera de Rafael Correa y favorita en las encuestas, fue la más votada con más del 33% de los votos. La sorpresa de la noche fue el centrista Daniel Noboa, hijo del magnate Álvaro Noboa, 5 veces candidato presidencial. Quedó segundo con el 24% de los votos. Más del 82% de los casi 13,5 millones de electores acudieron a las urnas en esta primera vuelta. La segunda ronda será el 15 de octubre. Un grito contra la corrupción que azota Guatemala. Así ha calificado su elección a la presidencia del país Bernardo Arévalo de León. El candidato progresista se impuso en la segunda vuelta con el 59% de los votos frente a la ex primera dama Sandra Torres Casanova. Un cambio de rumbo que da la espalda a los partidos conservadores que dirigen el país desde hace 70 años. Arévalo es conocido por sus campañas anticorrupción y sus enfrentamientos con los partidos tradicionales de Guatemala, que intentaron incluso prohibir su candidatura, y su partido político Movimiento Semilla. La delegación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, encabezada por el expresidente de Nigeria, logró reunirse en Níger con los líderes de la Junta, así como con el derrocado presidente Mohamed Bazoum, que todavía está bajo arresto domiciliario. No hay una declaración definitiva sobre cualquier resultado de las conversaciones, pero muchos observadores dicen que las reuniones con la Junta y Bazoum son señales positivas. La prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, aussitôt fermement soutenue par nos vaillantes populations, s'inscrit dans un contexte de rejet des modèles sécuritaires et de mauvaise gouvernance, faite d'injustice, de corruption. El general de brigada Tiani advirtió una vez más contra cualquier tipo de intervención, mencionando que la Junta tiene un firme apoyo de la población de Níger y que una agresión no pasaría sin dificultad. La razón principal por la que la nave espacial rusa Luna 25 se estrelló contra la Luna fue el haber girado en una órbita incontrolada, dijo el domingo la agencia espacial Roscosmos del país. El accidente reveló lagunas en la experiencia del personal y posibles deficiencias técnicas, exacerbadas por la guerra en Ucrania y las sanciones posteriores. Может быть и проблемы с электроникой, с системами управления, системой ориентации, потому что известно, что Луна-25 несколько лет, может быть лет 5, постоянно переносились ее даты запуска, исключительно из-за проблем с электроникой, из-за проблем с санкциями, которые были введены на Россию в ответ на захват Крыма. Los expertos dicen que la cosmonáutica rusa no estaba en este nivel antes. Sin embargo, Rusia sigue muy por detrás de sus principales competidores en la carrera espacial. В межпланетном космосе Россию обогнали уже и Индия, и Япония, уж Китай и Америка там уже совсем на недостижимом расстоянии, Европа тоже впереди. И здесь уже надо догонять, и он как бы это понимает. Ну и вот определенный приоритет у Луны-25 был, а теперь последующие, ну вот уже, наверное, они сохранятся, и финансирование на них сохранится, но прежние приоритеты и прежняя аргументация, что вот мы сейчас догоним и перегоним, они уже сейчас будут менее эффективно работать. El aterrizaje del Luna 25 habría allanado el camino para más misiones rusas a la Luna, en un momento en que la India y China están lanzando sus propias sondas y los Estados Unidos regresan a las misiones tripuladas. Arranca una semana abrasadora en la región de Alexandrópolis, en el noreste de Grecia. Allí cientos de bomberos intentan extinguir las llamas de un enorme incendio forestal desde hace 3 días. Las autoridades han evacuado 3 localidades amenazadas por 2 frentes de fuego. En la región de Prodomos, al noroeste de Atenas, un hombre perdió la vida este lunes intoxicado por el humo cuando intentaba salvar a sus animales de otro incendio. Tampoco da tregua el fuego en las Islas Canarias, en España. Desde hace 6 días, un incendio forestal arrasa las montañas y los campos de la isla. Las llamas afectan a una superficie de casi 13.000 hectáreas en un perímetro de 90 kilómetros. Los bomberos impidieron que el incendio forestal llegara al observatorio de Tenerife.
Las autoridades aseguran que lo peor ya pasó, pero reconocen que el incendio aún no está bajo control. La investigación policial ha revelado que el fuego fue provocado. Francia sufre su peor ola de calor del verano. 4 departamentos están en alerta roja y otro medio centenar en alerta naranja por las altas temperaturas. Meteo France prevé el pico de este episodio particularmente tardío para la temporada para este miércoles. Sin embargo, desde hace 3 días no bajan de los 30 grados y las noches son insoportables. Ce soir on ressortira quand ça va se calmer, mais ça va pas se calmer aujourd'hui, j'ai l'impression, donc je sais pas comment on va gérer ça. J'ai chaud, énormément. On fait en sorte qu'il soit hydraté toute la journée, qu'il soit bien trempé toute la journée et puis qu'il soit bien à l'abri également aussi. Según las previsiones, esta semana se alcanzarán los 42 grados en el Valle del Ródano, batiendo récords locales. En la ciudad de Lyon, los turistas buscan como pueden el cobijo de las fuentes y las sombras. Las autoridades han cerrado al público varios bosques y cadenas montañosas del sureste de Francia por el riesgo de incendios. España es la mejor del mundo en fútbol femenino. Las españolas han tocado el cielo de Sídney tras vencer a Inglaterra 1-0. Es la primera estrella de las mujeres de la Roja. El gol llegó en el minuto 29 de las botas de Olga Carmona, quien dedicó el tanto a Merchi, la madre fallecida de una amiga. España se convierte así en el segundo país del mundo después de Alemania en lograr tanto el título femenino como el masculino. Y eso que la selección española femenina solo ha jugado 3 mundiales en toda su historia y llegaba a estos partidos después de un año de crisis. One of sport's most remarkable achievements. The majority of this Spanish squad were on strike 11 months ago. Now they're champions of the world. At 23 years old, Olga Carmona became the youngest player since 2011 to score in a FIFA Women's World Cup final. She is the history maker. This La Roja side are the record breakers. It brings to an end a fine tournament here in Australia and New Zealand. Sam Ashu for Euronews in Sydney. Una victoria épica con un fondo de amargo dolor para un momento histórico del fútbol femenino español. Olga Carmona, la jugadora que marcó el gol de la victoria de España ante Inglaterra en la final del Mundial, mostraba en su camiseta el nombre de Merche, la madre de una amiga que había fallecido recientemente. En ese momento, Olga Carmona desconocía que su propio padre había fallecido horas antes. Mientras media España celebraba el gol y aplaudía su gesto, la familia de la jugadora se enjugaba las lágrimas y guardaba silencio. No querían decírselo para que pudiera realizar la jugada de su vida. Tampoco sabía nada la jugadora cuando compareció ante la prensa para expresar su alegría por el resultado. Tras conocer la noticia en la madrugada, Carmona escribió en las redes sociales: «Tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá». La contaminación en el río Sena estropea de nuevo otra competición. Esta vez los organizadores del Test Event de triatlón, que se está celebrando desde el pasado jueves en París, cancelaron la prueba de natación en el relevo mixto. Esto obligó a que el triatlón quedara reducido a las pruebas de ciclismo y carrera a pie. On n'a pas encore d'explication sur la dégradation de la qualité de l'eau. Elle a été constatée avec 2 mesures qui ont montré des divergences, ce qu'on disait précédemment. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours pour essayer de comprendre l'origine de cette dégradation. El sábado las autoridades también cancelaron la prueba de natación para el paratriatlón y el 6 de agosto otra prueba que contaba para la Copa del Mundo. Estos sucesos ponen en duda el objetivo de que el río Sena se convierta en una zona apta para el baño durante las pruebas de los Juegos Olímpicos de París 2024, un plan que comenzó en 2016 y con un coste total de 1.600 millones de euros. Nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, una carrera de vehículos sin motor en Belo Horizonte, Brasil. Gracias por su atención. Pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias.